Ya nos espera Lorian Jiménez Fray, doctora en Ciencias Médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lorian, gracias por estar con nosotros. Dice, la última y nos vamos, así la podemos describir, la conferencia de esta noche. Pero, ¿es el momento? No, bueno, creo que es un momento muy peligroso para tomar este paso de terminar las conferencias de prensa. Se ha dado el falso sentimiento de que la pandemia en México de alguna forma ha terminado, milagrosamente ha terminado. Se dijo ayer que llevábamos múltiples semanas a la baja, esto es falso. Llevábamos en el pasado muchas semanas a la baja, hoy por hoy hay 7 estados que están en franco repunte, algunos ya en una situación muy problemática como Yucatán y Quintana Roo. Ahora, la curva epidemiológica nacional se encuentra en un estado de estabilidad relativa, en donde comienza a mostrar una tendencia al alza. Si vemos lo que ha pasado en otros países, como lo que está pasando ahorita en Reino Unido y en Sudáfrica, sabemos que estas tendencias, si la pandemia no se controla bien en realidad, con estrategias de contención, con una vacunación masiva, estas pequeñas mesetas no duran mucho tiempo y vuelve a repuntar. Entonces, terminan las conferencias de prensa dejando a la población con la idea de que porque casi todo el país está en semáforo verde y porque él dice que hay mucha gente vacunada, ya no hay riesgo. Entonces, creo que cancelarla ahorita implica un peligro todavía más grande del que estamos corriendo en la actualidad, porque la gente, el mensaje es, la pandemia en México ya terminó y nada puede ser más alejado de la verdad que eso. ¿Es impreciso, incorrecto decir la tasa acelerada de vacunación como la describió el propio doctor Hugo López-Gatell? Sí, sin duda, es incorrecto, muy incorrecto decir esto. Es decir, México ha vacunado menos que Uruguay, que Chile y que muchos otros países. Ha vacunado menos que Argentina, que Brasil. Es decir, ha vacunado menos que casi todos los países en Latinoamérica. Y no se diga los países europeos, de Estados Unidos y otros, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos decir, sin compararnos con otros países, la tasa no es acelerada, porque lo que el doctor Hugo López-Gatell habla de muchas dosis, y como bien lo señaló el doctor Tello, esto pues es meramente un acto de fe, ¿no? No hay bases de datos, no hay forma de comprobar esa información, pero dentro de todo, de la información que el doctor López-Gatell ha dado a conocer, solamente el 11.6% de la población mexicana hasta el día de ayer había recibido un esquema completo de vacunación. Esto quiere decir, visto por el otro lado la moneda, que más del 88% de la población mexicana no ha recibido todavía por parte del gobierno un esquema completo de vacunación. Más del 88% de la población mexicana sigue desprotegida. No me da tiempo para mucho más, pero tú sabes lo que... O ya pasaron las elecciones y desafortunadamente con estos datos que ustedes entregan como expertos médicos, haciéndole contraste además desafortunadamente a lo que dice López-Gatell, pues genera todavía pues esta suspicacia. Se acabaron las elecciones y entonces ya no hay que hablar más de esto. Y mi última pregunta tiene que ver con que hace algunas semanas apenas López-Gatell advertía sobre el riesgo de una posible tercera ola. ¿Qué ya se fue el riesgo? No, el riesgo no se ha ido, lo que ya pasaron fueron las elecciones, como bien lo puntualizas, Gabriela. Es decir, antes de las elecciones se aceleró mucho el ritmo de vacunación, incluso se llegó a esa meta deseada de haber vacunado un día a más de 1 millón de personas. Ahora otra vez la vacunación pues desciende, ya no está acelerada, se cancelan las conferencias de prensa y preocupa mucho que finalmente la información que tenemos sobre casos y contagios y hospitalizaciones, si la siguen publicando, está ahí en diferentes sitios de internet, en el tablero de la Secretaría de Salud, las bases de datos abiertas de casos y contagios. Pero como ya se señaló, sobre vacunación no hay bases de datos abiertos, queriendo decir que hasta ahorita la información que tenemos ha estado basada únicamente en la información que se daba en las conferencias de prensa. Entonces, a saber cómo vamos a enterarnos, pues, de cómo avanza la vacunación sin tener esta información ahí. Creo que ha sido un gesto de gran irresponsabilidad el cancelar de esta manera en un momento tan crítico y de tanta incertidumbre en México.
Y recordar que este no es un favor que se le hace a la ciudadanía, son autoridades electas de las que, bueno, paga el ciudadano con sus impuestos este salario, así que es una cosa muy desafortunada. Gracias, Lori-Ann, por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias.